Fondo de pensiones. Últimamente se ha estado hablando, especialmente el año pasado, ¿no?, de una polémica sobre el fondo de pensiones. Bueno, el fondo de pensiones tiene superávit, tiene déficit, ¿verdad? Y queremos aclarar en esta ponencia qué es lo que ha pasado. El fondo de pensiones no se analiza como un proyecto normal de inversión, donde se hacen los flujos de caja y se calcula el valor presente neto. El fondo de pensiones se calcula su déficit o superávit de forma actuarial. ¿Qué es esto de forma actuarial? Que se hace un cálculo con matemática actuarial donde existen los ingredientes de las estadísticas, de los posibles siniestros que puedan ocurrir en 20, 30 años. No es lo mismo un superávit de un fondo de inversión que de un fondo de pensiones, porque en el fondo de pensiones existen viudas, huérfanos, personas que tienen accidentes de trabajo o mueren de forma prematura y el fondo tiene que servir para cubrir esas necesidades. Entonces llegamos a la conclusión de que el fondo de pensiones no tiene superávit. Es más, siempre ha sido deficitario. En todos los países, incluyendo los países desarrollados, citamos Estados Unidos, Alemania, Chile, los fondos de pensiones son deficitarios. Y por eso es que los estados tienen que invertir, tienen que subsidiar el fondo de pensiones, en este caso en Estados Unidos con 300.000 millones de dólares al año, para que la gente pueda cobrar sus pensiones. Entonces quedamos claros de que el fondo de pensiones en el Ecuador ni en el resto del mundo no tiene superávit, siempre es deficitario. Sin embargo, el año pasado las decisiones del gobierno fueron quitarle el 40% que por ley y constitución estaba preparado en el presupuesto para que el fondo de pensiones reciba ese dinero y puedan los jubilados recibir sus pensiones. Por supuesto que en este año 2015, 2016, 2017, quién sabe hasta el 2020 no haya problemas en pagar las pensiones sin esa plata del fondo. Porque, como repito, el fondo de pensiones se analiza de forma actuarial, no de forma de flujo de caja. Entonces, pero con esta disminución del fondo de pensiones del 40%, que el gobierno lo impuso con una ley que se llamó la ley ley laboral, ¿cierto? Ha logrado que el déficit sea grande, ¿no? Y que en el 2050 el déficit esté cerca de los 200.000 millones de dólares. Es decir, que cuando las personas que hoy han comenzado a trabajar, que tienen 20, 25, 26 años, cuando les toque jubilarse en el año 2050, no va a haber cómo pagar esas pensiones, o va a haber muchas dificultades y el Estado va a tener que ir al rescate del fondo de pensiones con un monto que no vamos a poder cubrir. Por eso mismo se lo hace anualmente, para que en el momento en que pasen los años y haya el cruce generacional, no haya este problema de que no esté financiada las pensiones. Otro fuerte ataque al fondo de pensiones del año pasado fue que se cambió la distribución de lo que nosotros y los afiliados y los patronos aportan a la seguridad social. De ese valor, el 20.5% se dividía 9% para el fondo de pensiones y el 6% para el fondo de salud. Pero como se tomaron decisiones sin financiamiento para atender en clínicas privadas a los afiliados, y no solo a los afiliados, sino también a las esposas y también a los hijos menores de edad, entonces la cobertura que tenía el fondo de salud ya no era de 1.700.000 afiliados, sumando también los jubilados, sino de 8 millones de personas. Entonces esa diferencia ha hecho que el fondo de salud esté quebrado prácticamente. Entonces han tenido que cambiar la distribución de 9 a 6 para el fondo de pensiones y de 6 a 9 para el fondo de salud. Sin embargo, a pesar de esto, como hay una deuda de 850 millones de dólares al fondo de salud por parte del gobierno, porque la ley le exige que tiene que subsidiar, porque el seguro no tiene ese dinero, la atención de las personas con enfermedades catastróficas de la tercera edad, que son unos gastos enormes, que ha cubierto el Seguro Social, pero que los ha contabilizado como deuda para el Estado, ¿cierto? No se ha cubierto esa deuda, se ha negado esa deuda, y las autoridades del IES actuales también han dicho que no existe. Entonces el Fondo de Salud se encuentra totalmente desfinanciado. Ni con este cambio
van a seguir manteniendo la atención de 8 millones de personas en clínicas privadas. Es imposible y por eso el presidente ha dicho que van a cerrar esta atención y van a abrir 2 hospitales nuevos, uno en Guayaquil y otro en Quevedo, más uno en Quito que se está construyendo para suplir esta deficiencia en la salud. En conclusión, lo que se ha hecho con el fondo de pensiones es un problema que se ha trasladado para 15 o 20 o 25 años cuando les toque jubilarse a los jóvenes que en este momento me están escuchando. Así que urge en el año 2016 o en el año 2017, donde esté ya otro gobierno, otro presidente, tome las acciones inmediatas para poder subsanar esto que ha sido un ataque, podríamos decir, ¿no es cierto?, al fondo de pensiones de los jubilados y los pensionistas del Ecuador.